Hola, soy Magdalena González Almada, trabajo en el Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba y también trabajo en CONICET como investigadora desde hace ya varios años. Mi objeto de estudio es la literatura boliviana publicada durante el periodo del siglo XX y del siglo XXI. Últimamente, en los últimos años, he estado trabajando más sobre la literatura boliviana contemporánea, es decir, atendiendo específicamente a la producción del siglo XXI. Respecto de la construcción de la identidad, lo primero que yo avisoré en mi investigación es que no se puede pensar en una identidad única, total o absoluta, sino que más bien el pluralizar el concepto puede ayudar a dar cuenta de la complejidad y la tensión que se da, por lo menos en el caso boliviano, que es el objeto de estudio con el que yo trabajo. En un primer momento de mi investigación trabajé con la categoría de sujeto nacional. Me pregunté acerca de la configuración del sujeto nacional que aparecía en diversas obras muy canónicas, muy tradicionales de la primera mitad del siglo XX, sobre todo aquellas referidas a la Guerra del Chaco y también a cierto tipo de novelas costumbristas que estaban planteando de alguna manera una idea de sujeto nacional. Entonces, la identidad respecto de ese sujeto nacional venía a funcionar como una identidad estable, homogénea, que podía permitir pensar en proyecciones identitarias en el marco del concepto de nación. A su vez, esto también permitía poder pensar los imaginarios sociales que se proyectaban a partir de la consideración de ese sujeto nacional. En un segundo momento de mi investigación empecé a trabajar con una perspectiva respecto de la identidad un poco menos estable y un poco menos homogénea, porque ese sujeto nacional de un primer momento ya dejaba de ser estable y homogéneo y estaba siendo intervenido por una serie de personajes que de alguna manera cuestionaban e interpelaban ese imaginario respecto del sujeto nacional. Entonces, en mi investigación provoqué un desplazamiento que pasó de pensar el concepto de identidad a pensar un concepto nuevo provisto por el investigador argentino Ricardo Calimán, que refiere a prácticas identitarias. Primero notamos el plural, que es muy importante para poder asumir este tipo de estudios, y en segundo lugar, la identidad dejaba de ser un concepto abstracto para pasar a ser un concepto más tangible y material, si se quiere, pensando a partir de prácticas identitarias. En ese sentido, provocado ese desplazamiento en el segundo momento de mi investigación, me dediqué a estudiar esas prácticas identitarias que tenían que ver con la escritura, con las marcas de oralidad de los personajes, los espacios en los cuales transcurrían estos personajes, asimismo también pensar en la categoría de territorio para poder dar cuenta de la complejidad identitaria o de la complejidad de la configuración de identidades que se daba tanto en el occidente de Bolivia como en el oriente. Ese segundo momento luego fue complejizado y tensionado en un tercer momento, que podríamos decir que es el momento en el que me encuentro en la actualidad, y que tiene que ver con llevar todavía más allá la pregunta acerca de las identidades. En este sentido, estoy trabajando con identidades mucho más complejas que atienden o que de alguna manera tienen que ver con las identidades pluriétnicas, las identidades plurinacionales también, y de esa manera tensiono las prácticas identitarias vinculadas a la escritura, a las marcas de oralidad y al territorio para poder pensar en dos categorías que engloban este tipo de problemáticas,
que tienen que ver con la traducción cultural y el cosmopolitismo. De esa manera estoy reflexionando sobre las identidades, la configuración de las identidades en los textos literarios, que de alguna manera se proyectan fronteras hacia adentro de Bolivia con toda la complejidad que esto conlleva, y también fronteras hacia afuera, pensando que hay muchos textos literarios que en los últimos años se tradujeron al inglés, al francés, entre otras lenguas, la producción de autores bolivianos en el extranjero, lo que conlleva y conduce en el área de los estudios literarios a preguntarnos acerca de las dinámicas que atraviesan el campo literario boliviano y también a pensar cuáles son los integrantes y los elementos de ese campo literario que se ponen en tensión. Trabajo con un corpus que está integrado por autores contemporáneos, muchos de ellos son indígenas, otros forman parte de una composición social más bien mestiza, podríamos decir. Entre ellos se encuentran Juan Pablo Piñeiro, Liliana Colanzi, también Elvira Espejo, Mauro Alba, Alison Spedding, con una particularidad muy fuerte, ya que ella es inglesa, pero hace más de 20 años que vive en Bolivia. También Elías Caurey, que es hablante nativo del guaraní, etc. Por lo tanto, en mi corpus de trabajo lo que intento es pensar las prácticas de escritura, las prácticas de la oralidad, las marcas de la oralidad que aparecen en los textos y poder trabajar con la traducción cultural y el fascinante proceso también de autotraducción que algunos autores y autoras tienen que realizar para poder hacer dialogar sus textos en el campo literario boliviano. Bueno, les agradezco mucho por esta oportunidad y bueno, un poquito de mi trabajo quería compartirlo con ustedes. Gracias.